Nosotros somos el equipo 1, vamos a exponer sobre hormonas masculinas. Ahora vamos a hablar sobre las principales patologías que veremos en este caso clínico. La primera de ellas es el tumor de células de Leydig. Es un tumor extremadamente raro, de hecho solo lo encontramos entre el 1 y el 3% de todos los tumores testiculares. Tiene una etiología desconocida, no sabemos exactamente por qué se genera este tumor, sin embargo, histológicamente podemos rastrear su origen a las células intersticiales del testículo. Otra de las cosas características de este tumor es que la bilateralidad es sumamente rara. Esto quiere decir que solo se presenta en uno de los dos testículos. Ahora, entre los síntomas que podemos encontrar de este tumor, principalmente son de causas endocrinas. Por ejemplo, la ginecomastia, que es el aumento del tamaño de los pechos en los hombres. Este es uno de los síntomas físicos más notorios, pero también podemos encontrar, por ejemplo, disfunción eréctil, disminución del líbido, oligosuspermia o incluso llegando a asuspermia y atrofia del otro testículo. Ahora, vamos a hablar sobre el diagnóstico del tumor de células de Leydig. Podemos empezar porque el paciente va a realizar su visita médica debido a los síntomas que pueden ser, por ejemplo, la ginecomastia, de que en una exploración propia encuentran anormalidades en sus testículos, disfunción eréctil, problemas de fertilidad. Entonces el médico, dentro de las cosas que tiene que hacer, es una palpación de los testículos. Si encuentra una masa anormal, lo más probable es que proceda con estudios hormonales. Estos estudios hormonales incluyen desde FSH, LH, la testosterona y algunas otras hormonas de la ruta pituitaria. En caso de encontrar anormalidades, el siguiente estudio que podría orientarnos a su diagnóstico es una ecografía. Se busca específicamente un patrón hipoecoico. En las imágenes es una ecografía de un paciente con este tumor, solo que la descripción es algo complicada. Por último, si encontramos esta masa, lo que se hace es una biopsia testicular. Es algo intrusivo, por lo tanto se requieren estos estudios previos para poder tomar la decisión de hacer esta biopsia y entonces mediante citología, mediante histología, perdón, es como se va a tomar la decisión final de si es un tumor o en dado caso es una hiperplasia, como veremos un poquito más adelante. Ahora, una vez que ya se sabe que tenemos el tumor, el tratamiento principal es orquiectomía radical inguinal. Esto es básicamente la pérdida total del testículo. Puede haber casos donde se busca una alternativa, como por ejemplo si el paciente es un niño que apenas se va a desarrollar o si está ya comprometido el otro testículo, pero lo más seguro y recomendado es esta cirugía radical. El pronóstico es que tras la extirpación del tumor, la ginecomastia tenga un retroceso de hasta el 80%. Sin embargo, si el tumor era maligno, la supervivencia médica es de aproximadamente 2 años. Cabe aclarar que la distinción entre un tumor benigno o maligno solo se puede determinar mediante la aparición o la falta de metástasis. No hay ningún carácter histológico que nos pueda diferenciarlo. Vamos a hablar de la hiperplasia de células de Leydig. La verdad es bastante similar, ya que es una condición benigna, infrecuente, en el cual las células de Leydig se ven aumentadas de tamaño, por así decirlo. Sus síntomas son muy similares a los tumores: feminización, ginecomastia, disminución del líbido, pubertad precoz en niños, la masa testicular, infertilidad. En este caso, las causas están un poco más estudiadas y se asocia principalmente a una mutación. Pueden ser desde la parte genética, mutaciones familiares o estimulaciones hormonales de forma transitoria que puede generar esta hiperplasia. Ahora, vamos a hablar sobre el diagnóstico de la hiperplasia. Sigue un camino muy similar al de la
del tumor que vimos anteriormente, empezando con una exploración por palpación por parte del médico, el cual se encuentra un hallazgo significativo, va a pasar a estudios hormonales, como mencionamos anteriormente, y posteriormente la ecografía. En el caso de la hiperplasia se puede distinguir de la tumoración si encontramos durante la ecografía unas calcificaciones. Esto descartaría la hiperplasia y pensaríamos directamente en un tumor. De igual forma, si tuviéramos acceso a marcadores séricos de los tumores y salen positivos, igual sería el diagnóstico directamente a la tumoración. Sin embargo, si salen negativos, aún tendríamos que confirmar con histología para de forma definitiva diferenciar entre la hiperplasia y la tumoración. Ahora, el pronóstico es una condición benigna, no se han reportado casos de tumoraciones, por lo tanto solo se da tratamiento para la descompensación hormonal, como son antiestrógenos, eso puede bajar la ginecomastia, y se puede hacer una cirugía conservadora testicular, la cual solo se retira la parte afectada del testículo y se conserva en su mayor parte la función testicular. El artículo que hemos tomado se llama El efecto inesperado de la testosterona en el hipogonadismo hipergonadotrópico y la hiperplasia nodular de células de Leydig. Este es el informe de un caso. Se publicó en mayo del 2022. Los autores son Enzo Devoto, Lucía Aravena y se publicó en la página Cielo. Los resultados fueron que en la segunda escisión del nódulo derecho mostró una proliferación benigna de células de Leydig sin signos de malignidad, también permeación linfática y alto índice de Ki-67. La interpretación de los nódulos derechos podrían ser el síndrome de Sertoli y de Klinefelter por la HCl. Pero el paciente no presentó azoospermia, que es uno de los signos principales de este síndrome. Hay un subgrupo del síndrome de Sertoli, el cual sí presenta la alteración grave de la espermatogénesis, la LH elevada, la testosterona disminuida y una mayor frecuencia de HCl. Estas alteraciones coinciden con las características del paciente. Por la desaparición de los nódulos ultrasonográficos, en la sustitución de testosterona coinciden con los bajos niveles de LH y FSH. Aumentaron al suspender la testosterona, lo que indica la HCl nodular, que depende de los niveles elevados de LH. No hay evidencia patológica para respaldar esta transición, pero ha sido reportado por Smith et al. En un paciente con síndrome de Klinefelter. Y por lo tanto el caso podría ser, en primer lugar, LCT izquierdo que coincide con HCl bilateral, o en segundo, transición de LCH a LCT en el testículo izquierdo con LCH derecha, o tercero, solo HCl bilateral que imita LCT en el testículo izquierdo. Como conclusión, la terapia con testosterona disminuyó la LH y los nódulos inesperadamente desaparecieron. En 2 ocasiones al interrumpir esta terapia, la LH aumentó y los nódulos reaparecieron. Este proceso revirtió nuevamente con el uso de testosterona, sugiriendo una hiperplasia de células de Leydig dependiendo del estímulo crónico de LH.